Juan Guillermo Rincón, a sus órdenes. Yo hago parte del equipo de RC Australia, que somos una agencia de migración establecida con el propósito de facilitar o de asesorar la migración de profesionales que quieren ir y trabajar a Australia. De alguna manera es importante mencionar que no somos agentes de educación, es decir, nosotros no promovemos cursos o promovemos actividades de índole estudiantil, hacer másteres o doctorados en Australia. Los temas que vamos a tratar son estos. Vamos a hablar de qué es Australia, vamos a hablar de la calidad de vida en Australia, vamos a hablar de las cosas buenas de Australia y vamos a hablar de las cosas que no son tan buenas en Australia. Vamos a hablarles de la necesidad de profesionales de información y tecnología, de IT, como se dice coloquialmente. Vamos a hablar del programa de migración calificada, es decir, cuáles son las condiciones, cuáles son las reglas que permiten que una persona extranjera vaya a Australia a vivir y a trabajar. Hablaremos un poco de Australia, de la compañía, y al fin un par de claves para hacer un proceso de migración exitoso. Me acompañan algunos miembros del equipo de RC Australia, Alexandra Cortés, que es la directora de la compañía aquí en Bogotá, y Jessica Valencia, Mauricio Cuervo y Juan Carlos González, que son consultores de migración también. Bienvenidas todas las preguntas, bienvenidas todas las inquietudes. En cuanto más participen, más interesante esto, y sin más preámbulo, comencemos pues. Australia. Australia es un país que lo primero que uno quisiera decir es que Australia queda muy lejos. Y quizá esa es la primera realidad de decir, bueno, yo estoy contemplando otro país. Y si ustedes están aquí sentados o están asistiendo a la conferencia a través de internet, están porque en algún momento les ha inquietado la idea de decir, hola, ¿y habrá alguna posibilidad para mí fuera de Colombia? Y yo seré valioso fuera de Colombia. Y sí, y Australia es un destino interesante para eso. Entonces vamos a hablar de Australia. Entonces, la primera parte de esta conferencia es eso, es contarles qué es Australia, cómo se vive en Australia. De alguna manera, pues esto es simplemente una presentación del país. Y hablar de eso tiene, digamos, todos los peligros que tienen las generalizaciones, que uno trata de decir las cosas que se aplican en general. Evidentemente, hay excepciones. Y Australia es un país que, lo primero que uno dice, es un país muy grande, es un país que tiene la extensión de Estados Unidos, y mientras Estados Unidos tiene aproximadamente 280 millones de habitantes, Australia tiene 22 millones de habitantes. Es decir, Australia es un país con una densidad de muchísimo. Adicionalmente, Australia es un país de ciudades, es decir, Australia es un país donde la gente está congregada en unas pocas ciudades. Ustedes seguramente las han oído: Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, en la costa. En el centro de Australia es desierto. Esas ciudades que hemos hablado de Australia, lo más interesante es que son ciudades que en esos rankings de calidad de vida quedan clasificadas dentro de las ciudades con más alta calidad de vida del mundo. Y eso es muy interesante porque estas son estas revistas internacionales como The Economist o como el Times, que dice, bueno, qué tan sabroso se vive en Nueva York, o en Tokio, o en Praga, o en Luxemburgo, o en Sydney. Y entonces ellos tienen unas variables, y esas variables las aplican de manera consistente en las diferentes ciudades del mundo, y se llega a la conclusión que las ciudades de Australia quedan dentro de las 10 ciudades con más alta calidad de vida. ¿Cuáles son esas variables? La primera de ellas es el tema de seguridad.
Y ese es un tema que nosotros, los latinoamericanos, y en especial los colombianos, valoramos intensamente, el tema de sentirse seguro. Y el tema de seguridad no va simplemente desde el punto de vista de que me maten, aunque eso ya es muy importante, que no maten a uno, pues eso ya tiene cierto valor, sino que no le roben la cartera, sino que pueda dejar la casa sola, sino que el hecho de que uno tenga algo y lo pueda usar. Es decir, uno muchas veces uno dice, tanto trabajo, y no puedo usar lo que tengo, porque no hay miedo que me lo quite. Y es que, por ejemplo, en Colombia a veces tenemos una circunstancia muy particular. A uno lo atracan y uno dice, claro, la culpa es suya. Llega uno como a ese tipo de cosas medio absurdas. No, Australia es un país seguro. Un país muy, muy seguro. Es decir, quizá de las cosas que uno más llama la atención cuando llega a Australia es que las casas no tienen rejas, que los carros no les protegen con alarma, que los niños van en bicicleta al colegio, que la gente en el tren saca el laptop y empieza a trabajar y se queda dormido frente al laptop y nadie lo quita. Ese tipo de cosas hacen que no haya esa zozobra de sentirse amenazado. Y esa misma circunstancia genera un elemento muy agradable de vida, que se siente uno que hay cierto nivel de solidaridad con la gente que está al lado de uno. Lamentablemente, la inseguridad genera que cuando uno va por la calle y alguien se le acerca a pedirle una dirección, uno se aleja temiendo que le va a pasar algo. Y allá no. Allá uno encuentra que uno pide una dirección, la persona va con uno hasta el sitio donde le pueda dar mejores indicaciones. Todo ese tipo de cosas hacen que vivir en Australia sea mucho más amable desde el punto de vista de seguridad. Australia es un país donde, quizá por cultura, el trabajo no es lo más importante. Alguna vez comentábamos que si uno fuera a resumir un país en una frase, uno diría que la frase que mejor resume o mejor describe a los Estados Unidos es aquella famosa de time is money. Es decir, el tiempo es para hacer plata y el tiempo vale en la medida en que uno produzca, ¿cierto? Eso definitivamente no se aplica en Australia. Yo siempre he considerado, y creo en eso, que la mejor forma de describir a los australianos es la frase que más usan los australianos, es el famoso no worries, no importa, si esto es fresco. Esa es la mejor traducción de fresco. El australiano es una persona tranquila, es decir, el tiempo tiene una velocidad diferente. Es decir, en Australia el horario de trabajo es de 9 a 5 días a la semana. Se trabaja intensamente, ya hablaremos un poquito de eso. Pero en Australia el tiempo de trabajo es un tiempo que no pasa de eso, 7 horas en el día, 38 horas a la semana de trabajo. Lo que genera una cosa supremamente valiosa, y es tiempo para la familia, tiempo para usted, tiempo para jóvenes. De hecho, hay una cosa muy simpática, y es que en Australia, cuando vos te presentás, uno aquí se presenta diciendo: yo soy ingeniero, yo soy abogado, allá yo soy el entrenador del equipo de fútbol, yo soy pescador, yo nado, yo juego rugby. Es decir, la gente hace cosas diferentes a la vida del taller a la casa y la casa a la casa. Evidentemente, en una ciudad de chicas, ustedes saben, Australia tiene la ciudad más grande. Sydney es una ciudad que es escasa, ya llega a los 4 millones de habitantes. Adelaida, la tercera ciudad de Australia, es una ciudad que se conoce como la 20-minute city, 20 minutos a cualquier lado. Imagínense ustedes si vivieran a 20 minutos de donde trabajan, lo sabroso que sería. Y imagínense qué harían con el tiempo que les queda. Nosotros estamos acostumbrados a movernos en tiempos de 1 hora, 1 hora y media a la oficina y 1 hora y media regreso, solo 3 horas al día.
digamos que usted no se gaste 3 horas, sino se gaste 40 minutos, ¿cierto? Le quedan 2 horas largas. ¿Qué hace usted con 2 horas más al día? Aprende a bailar tango, o se lo dedica al hijo, o se consigue otra novia, cantidad de cosas que puede hacer. Australia es un país de migrantes, Australia es un país multicultural, Australia es un país muy interesante desde el punto de vista de que Australia, por esa misma situación de haber sido un país tan aislado y tan solo, en ese sentido de aislado, se ha ido llenando de gente de otros países. Entonces en Australia, el colombiano no es el raro, porque raros somos todos. Es decir, el que no viene de Croacia es porque viene de Irlanda, y el que no viene de Irlanda es porque viene de Filipinas, y el que no viene de Filipinas es porque viene de todos los sitios del mundo. Estadísticamente, el 70% de las personas que viven en Australia o nacieron fuera de Australia o son hijos de personas que nacieron fuera de Australia. Es decir, el australiano de segunda, tercera o cuarta generación son el 30%. Australia es un país de migrantes. En ese sentido, cuando uno llega diciendo que uno es latino, pues eso no es raro. Es decir, de alguna manera, yo me acuerdo cuando yo vivía acá, que teníamos un compañero en el colegio que era panameño, y era el único que no era colombiano. De hecho, lo llamamos Panamá. En Australia no se puede eso, porque todo el mundo viene de otro lado. Es un país multicultural, es un país donde uno aprende a convivir con gente que no es latina, no es cristiana, no cree en lo que uno cree. Uno tiene que abrir la cabeza a entender gente que tiene otra forma de pensar, otra forma de entender lo que está bien y lo que está mal. Australia es un país que genera una cosa muy interesante, y es que en Australia la educación es el segundo producto de exportación más importante, y eso hace que la educación australiana sea de primera categoría. Muchas personas van a Australia como residentes únicamente con el propósito de hacer un máster o de hacer un doctorado, porque como residentes les sale muchísimo más barato que como estudiantes internacionales. Y los doctorados, los másteres, los estudios en Australia en general son reconocidos de igual a igual con los posgrados en el Reino Unido y con los posgrados en la Unión Europea y en Estados Unidos. Es una oportunidad muy interesante, pues evidentemente para ustedes, pero también para sus hijos. Empleo, desarrollo profesional. Australia en ese momento está viendo, digamos, una crisis de empleo, y uno ve el periódico permanentemente hablando que estamos ante una situación de desempleo grave, y es grave porque estamos llegando al 5%, y eso en Australia es muy grave. En Australia los niveles de desempleo ordinariamente han sido de menos del 4 y del 3%. Australia es un país que, para efectos prácticos, para nosotros que venimos de desempleos del 10, del 12, del 20%, es un país de pleno empleo. No significa eso que no sea un país competitivo, y eso es una de las cosas que yo más adelante les voy a contar, pero es un país donde cuando una persona viene con ganas de trabajar, encuentra en qué trabajar. Y yo creo que ese es uno de los mensajes que yo quisiera dejarles más claros a ustedes. ¿Consideran una oportunidad de trabajo fuera del país? Australia es una. Evidentemente la es. Evidentemente la es. Y lo es más para gente profesional en el área de tecnología. Porque la tecnología es de los desarrollos, de las líneas de desarrollo que tiene Australia. Allí hay unas oportunidades de desarrollo profesional supremamente interesante para toda la gente de IT. Australia es un país con una corrupción muy poca. Yo evidentemente creo que habrá algún nivel de corrupción, como en todo el mundo, creo que es naturaleza humana, pero en esos informes de transparencia, Australia es de los países donde el hacer negocios es de la manera más limpia, y eso también vuelve a un tema como el que comenzábamos: seguridad. Cuando ustedes viven en un país donde no hay corrupción, ustedes tienen una gran seguridad para trabajar.
una gran seguridad para hacer negocios. ¿Por qué? Porque ustedes saben que nadie tiene ventajas que ustedes no conocen, que no hay atajos a los que ustedes no tengan acceso, que todo el mundo tiene que ir por la misma línea. Y tiene usted la tranquilidad que si ustedes están en el camino correcto, les va a ir bien. Es decir, que aquí uno no tiene que ser amigo de fulanito o que echarle ají a menganito para, ¿cómo es que lo llaman ahora? La mermelada, ¿es que ahora lo llaman? Para que las cosas funcionen. No, en Australia no existe eso. Trabaje y le va a ir bien. Así es sencillo. Y es una delicia que sea así de sencillo. Trabaje, haga las cosas bien, póngale lo mejor y los resultados se van a dar. Es un país que tiene una economía muy estable, es un país que yo, digamos que tiene la fortuna de vivir allí desde hace muchos años. He visto la crisis del 2008, he visto el colapso de Estados Unidos, en la crisis financiera, la situación del Reino Unido, el problema que tuvo Japón con la crisis nuclear. Y Australia sigue pareja. Evidentemente es un país más chico, evidentemente es un país más joven, pero para nuestros efectos las posibilidades y la estabilidad que da la economía es muy alta. Es un país, yo considero eso, que es un mejor país para los hijos. Y uno, cuando tiene cola, cuando tiene hijos, uno piensa, ok, yo quiero tener un desarrollo profesional, pero uno también piensa en los pelados. Y dice, bueno, yo qué educación les voy a dar, qué oportunidades de trabajo les voy a dar. Y yo creo que en eso Australia genera una oportunidad muy, muy interesante, no solamente para uno, sino para ellos. Dentro de esas cosas buenas que seguimos hablando, ya hay una serie de cosas muy concretas de beneficios que el país le ofrece a los residentes. Entiendo, los residentes son aquellas personas que llegan con visa de residencia y evidentemente a los ciudadanos australianos. El primero, pues, es que la visa de residencia, pues, es una visa que permite trabajar y vivir y trabajar en Australia sin ninguna restricción. Y eso es importante porque, por ejemplo, un ingeniero emigra como Database Administrator, que sería una de las ocupaciones que está en la lista de migración calificada, y no necesariamente tiene que quedarse trabajando como Database Administrator. Puede hacerlo, evidentemente, pero si quiere cambiar a cualquier otra profesión, ya sea dentro del área de IT o fuera del área de IT, pudiera hacerlo. Puede trabajar como empleado, como puede poner en una empresa, o puede pasarse al área comercial, o puede definir comprar una franquicia. Es decir, su derecho de trabajo para él y para su pareja es absolutamente irrestricto. Australia ofrece para los emigrantes, para las personas que lleguen con visa de residencia permanente, un bono para comprar la primera vivienda. Es el famoso First Owner's Grant. En Australia, cuando uno va a comprar su primera casa, el Estado le da un bono en efectivo de 20 a 23 mil dólares en el estado donde vive. Eso sumado a que el sector financiero financia el 95% de la vivienda, hace que comprar vivienda en Australia sea mucho más fácil. Y eso nos lleva a un tema muy interesante, y es ¿por qué Australia hace esto? Y precisamente lo acaba de mencionar el ministro que acaba de entrar. Este ministro es nuevo, entró ahorita en septiembre del año pasado. Decía, mire, nosotros no estamos manejando un programa de welfare, nosotros no estamos manejando un programa de bienestar, nosotros no somos la Cruz Roja del mundo, no. Este es un programa con un propósito neta y exclusivamente económico. A nosotros nos interesa atraer gente que haga progresar económicamente el país. Y desde ese punto de vista uno dice, bueno, ¿y por qué ganar plata para comprar vivienda? Por una razón muy sencilla, porque es que una vivienda genera muchísimo trabajo en el país. Es decir, ustedes saben, la construcción es de los sectores económicos que más mueven la economía.
Y evidentemente usted dice, mire, estos me van a regalar $20,000, pero yo no tengo boleto para la cuota inicial, a veces me puedo comprar algo mejor. Entonces el inmigrante llega a ver dónde compra casa, y obviamente la casa hay que amoblarla. Entonces se compra tapetes, y compra muebles, y compra cortinas, y compra cuadros, y compra losa, y mueve la economía. Y esa música de fondo de que este es un programa con un claro color económico, usted lo va a encontrar a lo largo de todo el programa. Es decir, Australia está trayendo gente no porque quiera colaborar a que se acabe la pobreza, sino porque quiere gente que haga que el país salga adelante económicamente. Otros beneficios: el bono por el nacimiento del hijo, cuando las señoras tienen su hijo, tienen el famoso baby bonus, que es un regalo por parte del gobierno, $3,000 en este momento, para promover la natalidad. Australia es un país que tiene un serio problema de envejecimiento de la población. Entonces se está promoviendo que las mamás tengan hijos. Adicionalmente, las familias que tienen niños de edad de menos de 16 años, aunque no hayan nacido los chicos en Australia, tienen un bono mensual, Family Tax Benefit, que es del orden de $400 mensuales hasta que cumplan 16 años. La educación primaria y secundaria es gratuita y es obligatoria. Los niños hasta los 16 años tienen que ir al colegio. Ordinariamente se va al colegio de la zona, así se llama, es decir, cada zona tiene un colegio donde van los niños. Lo más simpático del tema es que no hay buses, no hay ruta, la famosa ruta. Los niños van caminando, los niños van en bicicleta, van a la zona. Hay una gran competitividad entre los colegios públicos, y hay colegios públicos que son tan buenos que hacen que el precio de las viviendas al lado suba. Y de hecho es uno de los factores que uno considera cuando va a vivir en una ciudad, qué tal es el colegio de la zona. En Australia, para los residentes permanentes, para los ciudadanos, la universidad es pagada por el Estado. Y cuando el alumno se gradúa y empieza a trabajar, le paga al Estado lo que el Estado le pagó a la universidad. Y así funciona. Es decir, uno no tiene que hacer el fondo para mandar un chino a la universidad, sino tiene que preocuparse porque entra a la universidad, que es un tema también de lograr las notas necesarias para hacerlo. La viceresidencia permite invertir en finca raíz, permite invertir en negocios. La viceresidencia incluye los beneficios de salud y de descuentos en los gastos farmacéuticos. A uno le dicen en Australia que si la salud es gratis. Yo digo que no, la salud no es gratis, que uno la paga con los impuestos. Y eso es cierto. Es decir, no es que sea gratis, es que uno paga impuestos. Con los impuestos recibe beneficios. Cuando uno tiene la residencia, tiene la posibilidad de uno patrocinar a sus parientes. Es decir, cuando uno ya emigra y ya es residente o ciudadano australiano, uno puede atraer a Australia a sus parientes, a sus papás, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus hijos. Y esta visa de residencia, que es el programa que venimos a presentarles, es una visa que da paso a hacerse ciudadano australiano después de haber vivido 4 años en Australia. Este es un programa de migración que de alguna manera es diferente de los otros programas de migración que hay en el mundo, por ejemplo en Alemania o a veces que se abre en el Reino Unido, donde la persona que emigra como trabajador invitado. Es decir, una vez se acaba el trabajo, se acaba la invitación y la persona tiene que devolverse porque nunca pasa a ser ciudadano. Este programa no. Este programa lo que pretende es atraer personas y familias para que vayan a trabajar a Australia y se queden en Australia. Hasta aquí las cosas buenas. Pero
también hay que contar lo que no es tan bueno y lo que ustedes tienen que esperar cuando ustedes lleguen a Australia. Y volviendo un poquito a lo primero que yo les contaba, de que Australia queda muy lejos, eso genera una serie de circunstancias que hacen que vivir en Australia sea muy diferente. Y vamos a ver el primer elemento. El primer elemento es que Australia se vive en inglés. Y eso es una ruptura total con nuestra cultura. Es decir, el inglés en Australia no es únicamente el medio de comunicación del trabajo. No, es el medio de comunicación de todo. De todo. Es decir, de la vida social, de la vida deportiva, de la vida religiosa, de la vida profesional, por supuesto. Pero en todo se hace en inglés. Tanto que llega un momento donde cuando uno lleva unos años allá y los hijos evidentemente viven su mundo en inglés, los hijos de uno empiezan a hablar solamente en inglés. Y uno dice, no, yo voy a tratar de conservar ese idioma y todo eso. Pero si uno trata realmente de ser amigo de los hijos, uno tiene que hablar inglés con ellos, porque es donde ellos se sienten cómodos, donde ellos cuentan sus historias. Y eso es quizá el primer reto, y el reto más difícil. Tanto así que yo sinceramente pienso que en Australia sí hay una clase marginada, una clase de personas marginadas, y es la gente que no tiene buen inglés. Porque se van quedando, porque uno puede tener el acento que quiera. De hecho, este es un país multicultural, y están los indios que hablan en inglés moviendo la cabeza, y están los chinos que no pronuncian la R, y están los franceses que tienen un inglés tan chistoso. Estamos nosotros que tenemos un marcado acento, ¿no? Pero todos hablamos inglés. El acento no importa, lo que importa es que uno lo entienda y uno entienda. Pero hay que hablar inglés, y eso hace que sea de alguna manera difícil la vida. Cosa diferente es otra cultura. Otra cultura con todo lo que supone vivir en otra cultura. Comida. No, yo sin la bandejita paisa, pues, ¿quién va a sentirse desayunado sin arepa? Maestro, pues le va a tocar porque ya no hay arepa. Y no, ¿yo qué voy a hacer? Pues una marca. Allá. Bueno, fútbol todos los domingos. No, allá no hay fútbol todos los domingos. Allá hay que aprender a ir al cricket, que es horrorosamente aburrido, pero es el deporte de allá. Que allá no se baila pegado. No se baila pegado. Ese tipo de cosas generan. Aquí yo me acuerdo, uno aquí sale a bailar a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Allá no sale a bailar. Y uno lo invitan a comer a las 6 de la tarde. Y se generan otra serie, es otra cultura. Es otra cultura. Y uno tiene que ir preparado para decir, mire, tengo que estar preparado para abandonar esa serie de cosas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque para personas, por ejemplo, que son muy cercanos a su familia, irse a Australia les cuesta perder. Y eso es importante porque yo creo que cuando uno le dice, bueno, uno que pierde cuando se va a Australia, uno sí no pierde familia. Y los nietos pierden a los abuelos y los abuelos pierden a los nietos. No le eche tiza que eso es así. ¿Por qué? Porque usted está viviendo a 24 horas de vuelo de Australia. Usted puede traer a los nietos un par de veces. Usted puede invitar a sus papás que vayan cada 2 años, cada 3 años, pero quizá no más. Irse para Australia genera una ruptura familiar. Y eso uno también tiene que considerar. Entonces hay personas que dicen, sí, muchas de Australia, pero yo no puedo dejar a mi mamá. Perfecto, compadre, eso nos gusta. Pero entiéndanlo desde el principio. Yo creo que esto es lo valioso que tiene este tipo de charlas, es decir, mire, esto es así. Tenga esa gran claridad. Me dice, pues no, mire, sí, perfecto, muy horrible dejar a mi mamá, pero no es un tema que me diga así que no. Otro elemento muy importante es que Australia sí tiene muchas oportunidades de trabajo, sí tiene muchas oportunidades de desarrollo profesional, pero no son grandes.
ustedes llegan allá, o todos los que llegamos allá, llegamos a competir. Llegamos a competir con gente que viene preparada de la India, gente que viene preparada de Europa, y gente que viene preparada de otros países de Latinoamérica. Entonces uno dice, mire, yo voy a ir a trabajar, pero tengo que ponerle lo mejor de mí. Y si no, no puede ir como de detener, no, es que yo estoy buscando un trabajito medio tiempo, una cosita así, que pueda hacer como desde la casa. No, hay que meterle la función. Uno tiene que ir dispuesto a decir, mire, yo voy a un sitio donde hay que demostrar que soy bueno. Y eso es importante. Y el último elemento que no es tan bueno, pero que es muy importante que es que cuando uno llega a Australia, uno llega como un extranjero y hay un periodo de acomodación. Seguramente ustedes ya se han graduado de septiembre aquí, ya han trabajado, ya han progresado dentro de sus vidas profesionales y de alguna manera uno puede decir que ya han ido creciendo dentro de esta curva de aprendizaje, de esa curva de desarrollo que tenemos los seres humanos. Y muy posiblemente uno que estará por acá o que estará por acá, y a lo mejor hay alguno que está diciendo, mire, yo ya estoy llegando a una planicie donde aquí ya no hay nadie de nada más para mí. Aquí ya progresar es imposible. Al contrario, yo creo que ya estoy en un momento donde es muy difícil que siga yo creciendo en este país. Y entonces, donde uno dice, bueno, me voy a pasar a otra curva que llegue más alto. Y se va a Australia. Y cuando se va a Australia no pasa derecho, sino se cae. ¿Por qué? Porque llega a tierra ajena, llega a jugar de visitante, llega a entender otra industria. Llega donde dice, no, es que yo soy de la universidad tal, y la gente no tiene ni idea quién es la universidad tal. Es que yo vengo de trabajar en tal empresa y la gente no tiene ni idea de qué es esa empresa. Y uno no tiene compañeros de trabajo, ni tiene amigos, y tiene que abrirse las puertas. Y tiene que empezar a hacer ese proceso. Y durante este proceso, desde el punto de vista profesional, usted va a estar en Australia por debajo de lo que está acá. Y uno hace ese proceso. Hasta que llega un momento donde dice, miren, ya llegué a donde estaba. Y lo chévere, aquí es donde ya la música se pone bonita, donde uno dice, miren, ya sé bailar este cuento, y empieza a progresar, empieza a ganar muy buen dinero, empieza a vivir muy, muy bien. Pero este periodo de acomodamiento es un periodo duro. Nosotros lo llamamos dog years, los años del perro, donde uno tiene que meterle la ficha dura. Ya veremos en qué consiste eso, pero desde el punto de vista profesional, el que es aquí coordinador, gerente, no va a llegar a ser coordinador y gerente de entrada. Ten en cuenta eso. Tampoco es que vaya a llegar pues de ahí a echar cables, tampoco. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es profesionales. Entonces muy posiblemente va a llegar otra vez a ser analista, a ser de los cargos iniciales de profesional. Entonces es importante que usted diga, me voy a Australia y sé que voy a tener que pasar un periodo. Y ese periodo llega a ser ordinariamente entre 1 y 2 años, donde me acomodo al país. Con esto, bueno, voy a terminar un poquito aquí adelante. Ya esto es un poquito más numérico. Lo que queremos acá, cuando con Alexandra estamos preparando esta conferencia en febrero de este año, ahora, este mes. Estos son los rangos de salario que reciben los profesionales según la industria. Esto está tomado de los buscadores de trabajo. Estos apuntes de la conferencia van a estar disponibles para ustedes a través de los registros de ASIS. Entonces, aquí podrán ver los comentarios. Yo quisiera destacar básicamente dos: lo que se gana en la industria de información de IT y lo que se gana en ciencia y tecnología. Los profesionales ganan entre 85.000 o 82.000 dólares al año. Esos son salarios anuales, con una media del 96, del 94 y con unos máximos por este lado. Estamos hablando de dólares australianos.
el dólar australiano se cotiza más o menos a 1.700, 1.800 pesos colombianos. Esto es lo que gana un profesional. ¿En qué se gasta la plata un profesional? Perdón, Claro. ¿Ese valor es el neto que gana la persona o no, hay que descontar impuestos? Tienes que descontar impuestos. Ya vamos para allá, sí señor, pero ese es el valor bruto. Este es el valor antes de todos los descuentos. Esa plática se gasta en esto. Se gasta en vivienda, en comida, en servicios públicos, en entretenimiento, en transporte, en seguros, en ropa, para tener también un gasto anual. Digamos, estamos hablando de una pareja, son $46.000, en el caso de un individuo $35.000, en el caso de una familia de 4, $68.000. Eso es lo que cuesta vivir en Australia. Evidentemente eso es superestado. Si usted pone a la cuenta, pues estos son $18.000, son $1.500 mensuales. Estamos hablando de arriendos de más o menos 3 millones de pesos. ¿Qué nivel de vida es este? Esto es un nivel de vida estrato 5. Esto es una persona que tiene una casa donde tiene su carro, donde tiene vacaciones, donde tiene acceso a estudio, donde tiene acceso a salud, donde tiene lo que nosotros aquí en nuestro país llamamos estrato 5. Entonces, si nosotros comparamos ese par de elementos, lo que se ganaba y lo que se gastaba, llegamos a ver cuánto queda. Nosotros trabajamos primero en el periodo que yo les llamaba los dog years, es decir, los años de acomodación. En ese periodo de acomodación nosotros tenemos la experiencia de los emigrantes que hemos llevado y digamos de lo que llega en general. Un emigrante recién llegado, lo que gana no son esos $80 o $90.000. El primer salario de un emigrante cuando llega como profesional son $60.000. Esa es una expectativa legítima que tiene cualquiera de ustedes que llega como profesional a trabajar en Australia. No menos de eso. De ahí en adelante. Digamos que usted se presenta a una compañía que está buscando un analista de sistemas, cargo para un profesional, dice no experiencia, yo simplemente sé hacer el trabajo. Ok, ¿cuánto le pagan un profesional de entrada aquí? $60.000. Eso es lo que gana. De ahí en adelante, pues evidentemente la cosa sube y sube los promedios y evidentemente algunos suben para estar a los promedios, por supuesto que sí. Y de estos $60.000 paga los impuestos, que era la pregunta del señor allí. Los impuestos en Australia son una tabla que arranca en más o menos 0 para salarios muy bajos y llega al 48% para salarios de más de $180.000. Pero la gran mayoría, el bracket más grande, es del 30%. Eso es más o menos lo que pagamos todos los impuestos. En $60.000 es el 25%, o sea que una persona que gana $60.000 paga $15.000 de impuestos al año, lo que deja $45.000. Con esos $45.000 paga los gastos, que era lo que habíamos visto acá, los mismos $35.000. Entonces, se genera lo que, a mi modo de ver, hace para personas como ustedes, para profesionales calificados, el más importante atractivo que tiene Australia: capacidad de ahorro. Ese estado absolutamente maravilloso donde usted gana, gasta y le queda plata. Y eso hace trabajar en Australia algo supremamente interesante. Es decir, una persona en Australia puede tener un buen nivel de vida, que era lo que comentamos antes, un nivel de vida estrato 5, es decir, donde vive cómodamente, donde le da una serie de comodidades a su familia y adicionalmente le queda una práctica para ahorrar.
podría ser. Eso hace que Australia sea un sitio interesante para considerar. Evidentemente, si nos movemos hacia el futuro y pasamos los 2 years, estamos una persona establecida en Australia, ya no son 60, sino son 89, obviamente son los impuestos, pero la capacidad de ahorro, pues evidentemente va creciendo, va creciendo. Obviamente hay gente que ya dice, ahora voy a vivir un poquito mejor y viaja más, pero esto, a mi modo de ver, es el argumento más importante desde el punto de vista económico para ejercer lo que uno sabe en Australia. Pero ¿cómo es el sistema financiero allá, las tasas de interés, la diferencia entre lo que le dan a uno por interés o al pedir un préstamo, esa diferencia entre los intereses? Bueno, los bancos siempre ganan. Eso sí es terrible. Pero es que aquí es terrible. Bueno, digamos que aquí es muy terrible. Sí. En Australia las tasas de colocación, es decir, lo que te prestan la plata, varía mucho. La tasa de hipoteca, porque es una tasa muy baja, está en este momento entre el 6 y el 9% anual. Eso es la hipoteca. Las tasas altas, que son las tasas de, que se llama crédito de consumo, tarjeta de crédito, créditos individuales, pueden llegar del 11 al 20%, según el riesgo del cliente. Eso en cuanto a tasas de colocación. En cuanto a tasas de captación, es decir, en cuanto te reciben tus ahorros, no te pagan más del 3-4%. ¿Esos costos incluyen un estudio de posgrado o algo así? No están excluidos. Datos también, datos de febrero, también tomados de oportunidades de trabajo, de oferta de trabajo vigente en este momento en el país. Tenemos esto. En este momento hay 76.216 trabajos en Australia que pagan por lo menos $70,000. Es decir, cogimos un buscador, digamos, cuántos trabajos hay que paguen más de $70,000 y lístelos por industrias. Y encontramos eso. En Haití, que es el área de ustedes, hay 12.700, en el área de minería 9.000, en el área de ingeniería 7.000, en el área de manufactura 20. Y así llegamos bajando otra serie de estos. Con esto termino la primera parte, la parte, digamos, de vivir en Australia, de qué pueden ustedes esperar como profesionales o como familias yéndose a vivir a Australia. Ahora voy a empezar a contarles la segunda parte de la charla, que es el programa de migración. No sé si alguien quiera que profundicemos sobre el tema que acabamos de terminar antes de que nos metamos en el tema nuevo. Sí, pero un doctorado, ¿cuánto para siendo residente? Como residente en Australia, el doctorado te puede costar unos 40 a $80,000, pero los doctorados son, cuando tú estás haciendo el doctorado, el gobierno te paga un salario, porque no es mucho. El salario que se le paga a un estudiante de doctorado es por lo lado de los $40,000 al año, pero con un subsidio mientras estás haciendo el doctorado. Hablemos del programa de migración entonces. Primero, los fundamentos económicos por los que hay un programa de migración. Los fundamentos económicos, los fundamentos reales, porque digamos que sustentan que Australia esté atrayendo profesionales, son estos. Primero, Australia es un país que tiene un crecimiento y desarrollo, tiene un crecimiento económico que es mucho más rápido que la capacidad de producir profesionales. Y eso genera pues un imbalance. Es decir, Australia necesita más profesionales de los que puede generar. Por muchas razones. La primera razón, por la tasa de envejecimiento. Como decíamos, Australia es un país que
que las generaciones que están en este momento en los puestos de trabajo son más grandes que las generaciones que vienen detrás. Y eso es una realidad que se vive en todo el mundo desarrollado. Las generaciones que estamos saliendo de la vida laboral somos generaciones de familias de 8 hijos, de 12 hijos, y las que vienen detrás son familias chicas, familias de 2 hijos, de 3 hijos, familias sin hijos. Y entonces eso va generando que la gente se retire de la puesto de trabajo y no haya con quién. Con el doble golpe que el que se retira a cobrar pensión, ¿cierto? En Australia la jubilación es a los 65 años, hombres y mujeres. La mortalidad promedio en Australia son a los 85 años. O sea que una persona que se retira pasa otros 20 años cobrando pensión. La pensión, ustedes saben, es un activo financiero que a la hora de la verdad se paga en la medida que el país, el sector real del país, produzca con qué pagar. Entonces el país tiene que pagar a través del sistema de pensiones. Entonces no solamente la persona hay que reemplazarlo del puesto de trabajo del que se va, sino que adicionalmente hay que pagar. Tras el envejecimiento, la baja población que habíamos hablado antes, se genera la falta de la escasez de personal calificado. Y hay un elemento muy particular, y es que en Australia la vida es fácil, la vida tiende a ser muy sencilla, y eso ha llevado a que los australianitos no estudien. Un muchacho australiano, una niña australiana sale del colegio, sale del famoso año 10, que digamos la educación básica, y dice: yo para qué me voy a meter a la universidad si dependiente de un almacén, si haciendo una escuela, una técnica, igual también voy a tener casa, carro, salud, educación para mis hijos. Meterse en la universidad, a estudiar acá, a estudiar ingeniería. No, eso que lo vemos en migrantes. Y eso pasa. Ellos no están dispuestos a estar, no en el 100%, pero sí una gran presión sobre esto. De alguna manera, nosotros estamos criados en otra escuela. Hay que ir a la universidad, si no, uno no va a la universidad, no es nadie, tal, y el papá se siente súper orgulloso porque sacó a sus 8 hijos profesionales. ¿Sí o no? Allá no. Allá a un papá no le preocupa que el hijo no sea profesional. Aquí sí tenemos ese motivo de orgullo. Eso ha llevado a que el gobierno facilite el acceso a migrantes, con las calificaciones requeridas. Y eso genera el programa que estamos presentando, que se llama así: Migrants Key to Prosperity. Es una ley diseñada para que los emigrantes con habilidad y aptitudes sobresalientes, que reúnan unos requisitos, vayan a contribuir a la economía australiana. El programa, que en este momento, bueno, es un programa de visa, no es un programa que usted llega a este puesto, usted llega a este otro puesto, usted llega a este puesto. No, hay una demanda, hay una oferta de salarios, una oferta de trabajo, se atrae a la gente y ya cada quien tiene que buscar su trabajo, lo que implica que no llega a buscar trabajo. Y eso es un elemento claro. Tú llegas a buscar trabajo. La visa, digamos, para el programa 2013-2014, en Australia el año fiscal va de julio a junio. Entonces estamos en este momento terminando el año fiscal 2013-2014. Para este año fiscal, la idea era que había o hay 128.000 grupos. Ese es el tamaño de lo que quiere atraer a Australia. Cuando uno sigue la historia de estas cifras, uno va viendo que poco a poco la cifra va creciendo. El programa de migración en Australia lleva años, muchos años. Es decir, el programa de migración en Australia comienza hace más de 2 siglos y se ha ido evolucionando. Y a raíz después de la Segunda Guerra Mundial fue muy agresivo. Ustedes van a ver que Australia está lleno de griegos, lleno de italianos, lleno de
gente que emigró después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba destrozada. Y eso ha hecho que Australia sea muy multicultural, por supuesto. Y en ese entonces era de alguna manera esto, una migración mucho más, venga todo el que quiera. Ahora es una migración muy específica hacia personal calificado. Esos 128.000 cupos están determinados por ocupación. Entonces, a cada ocupación se le pone una serie de cupos. Esto con base en los estudios que tiene una entidad, que es el Consejo de Productividad que hay en Australia, que determina por ocupación qué cantidad de profesionales requiere la economía. Y aquí viene, digamos, otro elemento. No hay ingenieros de sistemas. Es decir, el concepto de ingeniero de sistemas no existe. Lo mismo que no existe el concepto de administrador de empresas. No, existen unas ocupaciones específicas. Y aquí vemos una de ellas. Gerentes, Business and System Analysts, Web Developers, Software Programmers, Database Administrators, Computer Network Professionals, y así 20 o 30 específicas ocupaciones del área de IT. Ya más adelante entraremos en el detalle de ver cómo se define una ocupación, porque seguramente muchos de ustedes dirán, miren, no, es que yo llevo 10 años trabajando aquí y he hecho 3 años en esto, y he hecho 4 años en esto otro, y he hecho 7 años en esto otro. Ya veremos ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Los requisitos mínimos son estos que tenemos aquí. Primero, hay que mencionar que estos son visas de unidad familiar. Por lo tanto, basta con que uno de los dos miembros de la pareja, el papá o la mamá, cumplan los requisitos. No es necesario que los dos los cumplan, y de todos modos, con que uno de los dos los cumpla, que se llama el aplicante principal o el líder de la visa, toda la familia llega con el 100% de los derechos. Es decir, muchas veces nosotros tenemos parejas donde los dos cumplen los requisitos, basta con que escojamos a uno de ellos dos y con base en eso se hace el proceso, que es beneficiario y beneficioso para ambos, es decir, ambos adquieren el 100% de los beneficios. Primer requisito, el aplicante principal tiene que tener una edad de entre 18 hasta 50 años. Segundo requisito, su ocupación tiene que estar en demanda, es decir, tiene que estar en una lista de ocupaciones en demanda, y tiene que ser validada por el colegio profesional respectivo. Es decir, cada profesión tiene un colegio profesional al que va y se valida. Los ingenieros van a Ingenieros Australia, los ingenieros de sistemas van a la Australian Computer Society, los contadores van al colegio de contadores, los abogados van a la Habana de abogados, y así. Y cada uno de ellos tiene unas reglas específicas, unas reglas particulares. Obviamente aquí les vamos a hablar de lo que exige la Australian Computer Society. Tercer elemento, el inglés. El inglés que tiene que tener el aplicante principal está determinado con base en un examen. Solamente se acepta ese examen, que es un examen que se llama IELTS, se toma aquí en Colombia, y es la única prueba. ¿Qué puntaje mínimo? ¿Perdón? ¿Qué puntaje mínimo pide? Hay un mínimo, un piso, un filtro, mejor dicho, de 6. Pero si tienes notas más altas que eso, tienes unos puntajes adicionales. Ya lo vamos a ver. Viene después el tema de no tener antecedentes penales, el tema de salud. El tema de antecedentes penales y el tema de salud aplica para todos los miembros de la familia. Es un tema realmente muy básico. Es decir, la idea de salud es que la persona no tenga algún tipo de condición médica que suponga lo que se llama un costo alto para el gobierno australiano.
Es decir, una persona que requiera un trasplante o que requiera una diálisis permanente. Eso definitivamente es un costo alto. Pero las cosas normales, los dolores de espalda, las migrañas, la pepita para tiroides, ese tipo de cosas, no es motivo para que la visa sea negada. Y por último viene el factor crítico, que es el factor donde se aplican unas variables que dan puntaje. Y cada ocupación tiene un puntaje diferente. Estos son las variables más importantes para determinar el puntaje. Primero de ello, la edad. La edad está determinada en unos grupos. De 18 a 24 años te dan 25 puntos, de 25 a 32, 30 puntos, de 33 a 40, nuevamente 25, más de 33 a 29, 25, de 40 a 44, 15, más de 45, 44 años hasta 50, se puede migrar, pero no tienen puntos por edad. Ahí es el primer factor. El segundo factor, con base en ese filtro de mínimo 6, si una persona obtiene 7 en cada una de las 4 bandas de la IELTS, tiene 10 puntos adicionales. Si es tan macho y obtiene 8, le dan 20 puntos adicionales y nosotros lo publicamos en el periódico. El 8 en el IELTS no los conozco. No, es difícil. El tercer elemento es el tema de la experiencia laboral. Experiencia laboral relevante. Y quizá, y por eso lo pusimos en otro calor, es el tema más complejo. ¿Por qué? Porque la experiencia laboral tiene que estar en la ocupación que uno nominó. Es decir, yo, ingeniero de sistemas, digo, mire, mi experiencia es como software developer. Yo tengo que demostrar que tengo un número de años trabajando como software developer. Y entonces, la pregunta que seguramente ustedes están haciendo es, ¿y estos tipos qué entienden por software developer? Pues mire, hay un código de ocupaciones que pone específicamente las tareas de un software developer. Nuestra función como agentes de migración es sentarnos con ustedes y acomodar las referencias laborales para que digan exactamente lo que los australianos entienden como funciones de un software developer. Sí, y hay 3 niveles, más de 3 años, más de 5 años y más de 8 años. Ahora vendrá un elemento muy importante que es a nivel profesional, es decir, apenas uno se haya calificado. La Australian Computer Society, que es el colegio profesional de los profesionales de sistemas, determina una fecha en que una persona se considera que está calificado como profesional, con base en una combinatoria de estudio y de experiencia. Entonces ellos evalúan la hoja de vida de una persona y dicen, mire, si esta persona se graduó de la Universidad Nueva Granada en el año 2008, tiene 2 años de experiencia profesional, o sea que a partir del 2010 lo consideramos calificado. Y de ahí en adelante empieza a contar el tiempo. Ya lo veremos más. Dicen, hombre, yo me gradué en 2008 y antes del 2008 ya había trabajado, como la mayoría de ustedes que están en la universidad y ya eran gente de sistemas. Santo y bueno, pero no se los vale. La Australian Computer Society va a dar una fecha diciendo, a partir de tal fecha le valemos y está calificado. Y de ahí en adelante empezamos a contar esos 3, 5 u 8 años. Señora, sí. Ese máster tiene que ser exactamente en la carrera, puede ser, o sea, uno acá es ingeniero de sistemas y hace un máster, no sé, en algo de gerencia. ¿Cómo verifican ese tema? ¿O tiene que ser un máster en ingeniería de sistemas? No, es muy interesante porque tú puedes tenerlo en cualquier otra cosa interesante. En ese caso sí. Lo que sí es muy interesante decir es que no todas las universidades son iguales.
Australia ha desarrollado para cada país lo que ellos han denominado el Country Education Profile. Entonces ellos dicen, la universidad tal tiene un título de profesional en sistemas, mientras que la universidad tal lo llama licenciado en computación y otros lo llaman ingeniero en informática, y ellos dicen, esta universidad que tiene este curso para mí es equivalente a un bachelor, para mí Australia. Esta otra universidad que lo llama profesional de sistemas, eso es equivalente a un título técnico. Parte de nuestro trabajo es evaluar a qué equivale dentro del Country Education Profile el título del candidato, para decirle, usted cuenta con 10 puntos o cuenta con 15 puntos. Otro factor que suma puntos es la pareja. Si mi esposa tiene una ocupación que también está en la lista de migración y saca 6 en el IELTS, sean los 2 requisitos básicos, ella me puede dar 5 puntos, o viceversa. Y esto es bien otro elemento, y es que cada estado de Australia, estado en el sentido de departamento, es decir, Victoria, New South Wales, South Australia, tienen listas regionales, es decir, listas donde dicen, mire, el país requiere estos profesionales, pero yo además de esos profesionales requiero estos más, porque yo tengo una vocación agrícola, o porque yo tengo una vocación de finanzas, o porque yo como estado, por ejemplo, New South Wales tiene una vocación de finanzas, entonces New South Wales atrae gente de finanzas. Victoria quiere crecer muchísimo en ciencia y tecnología, entonces atrae biólogos y atrae matemáticos y atrae científicos. Perth, que es Western Australia, atrae gente de minas. Entonces, bueno, cada uno tiene un valor. Entonces, esos estados dan puntos adicionales. La idea es que en esta combinatoria uno llegue a un puntaje mínimo. Para la mayoría de las ocupaciones, basta con tener 60 puntos. Algunas pocas ocupaciones piden 65 o piden 70 puntos. Y algunas llegan a pedir 80. Depende de las expresiones de interés que haya y el número de cupos disponibles. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros veíamos esto, veíamos que habíamos unos cupos. Cuando los cupos son muy chicos, se requieren más puntajes. Cuando los cupos son muy abundantes, el número de puntajes es menor. Y así se construye el puntaje. Ese es básicamente el esquema. Nosotros, y de alguna manera ese es un tema absolutamente crítico de la asesoría de RC Australia para ustedes, es desde el primer momento, sentarse y evaluar esto. Es decir, nosotros cuando arrancamos a trabajar con ustedes es porque ya tenemos la total certeza y la total seguridad de que eso se cumple. Y ahí hay un elemento que a mi modo de ver es fascinante del proceso de migración en Australia, y es que es absolutamente parametrizado. Esto no es una ruleta, esto no es un juego de chance, esto no es a ver si yo le caí bien al cónsul en la entrevista. Y a veces muchos de los clientes nos dicen, hola, ¿y usted cree que yo tenga oportunidades? ¿Usted, el porcentaje, cómo cree que me vaya a mí? No, esto no funciona así. Esto es, si lo cumple, le dan la visa, si no lo cumple, no le dan la visa. Conocemos las reglas con antelación. Nosotros sabemos que usted es elegible para la visa y tenemos las herramientas para demostrárselo al gobierno australiano. Por lo tanto, sabemos que le van a dar la visa. Pero decimos, mire, a usted no le van a dar la visa por esto, por esto y por esto. O sea, en estas condiciones suyas, hoy no es elegible por la visa en Australia. No se gasta un peso más. Y adicionalmente, y eso es muy cierto, es decir, cuando uno está pensando en emigrar, eso no es solamente un tema de plata, es un tema de ilusión, es un tema de expectativas, es un tema que uno dice, ¿cómo va a ser mi vida en Australia? Y yo voy a quedar mis hijos allá,
y uno hace todo un futuro. Entonces lo bueno de esto es, uno no suelta los caballos, como se dice en inglés, hasta que no está seguro de que realmente va a llegar a la mente. El proceso es un proceso que tiene básicamente estas 4 etapas que tenemos acá en la cartelera. Es decir, una etapa donde uno hace la validación de la ocupación y mientras tanto estudia el inglés, que es, digamos, el proceso, la parte más importante desde el punto de vista de preparación de evidencia a presentarle al gobierno australiano. Apenas uno logra eso, es decir, uno logra que la ocupación esté validada y llega al nivel de inglés que requiere, presenta lo que se conoce como la expresión de interés. La expresión de interés es una manifestación que hacemos nosotros como agentes de migración en nombre de los clientes, diciendo: yo tengo un cliente que se llama Juanita Gómez, que es ingeniera de sistemas, ya validada por la Australian Computer Society, que tiene 8 años de experiencia como web developer y que tiene 7 en el años y que se presenta a este con 65 puntos. Esa expresión de interés entra a un sistema de evaluación que se llama Skill Select. Ese programa Skill Select dice: yo tengo una candidata que se llama Juanita Gómez, que tiene 65 puntos y tengo cupos en esa ocupación. Entonces pregunto: ¿cuántos hay con 70 puntos? Estos 2, pasen esos 2. ¿Cuántos hay con 65 puntos? Y Juanita, listo, pase Juanita. No alcanzaron más cupos. Entonces, los que están con 60 puntos no alcanzaron esa ronda, se quedan para la ronda siguiente. En cuanto más puntaje uno tenga, más rápido le llega la invitación. Cuando le llega la invitación, uno presenta la visa. Ahí sí es donde uno realmente presenta la visa. La visa es simplemente estudiada en términos de validación de la información que se ha presentado. Hay unos procesos de validación, y el gobierno australiano tiene unos delegados en cada país que hacen las verificaciones del caso, y la visa es aprobada. Hablando en términos de tiempo, el proceso de preparación ordinariamente toma unos 5 meses en el caso de los ingenieros de sistemas. Es decir, se recolecta la información, básicamente acta de grado, notas, referencias laborales, se envía a la Australian Computer Society. Ellos se demoran aproximadamente 3-4 meses en contestar. Nosotros esperamos que en ese mismo periodo la persona llegue a la isla que requiere, o sea que quede más o menos 5 meses. Cuando uno entra con 60 puntos, ordinariamente entre la expresión de interés y la invitación hay 2 meses, y el proceso de verificación de la que visa se presenta al momento en que la visa se aprueba son otros 2 meses. Y estamos hablando, mal contados, de un proceso de 9 meses desde que se inicia hasta el momento en que la visa es aprobada. Cuando la visa está aprobada, se le da un plazo a la familia para migrar. Uno tiene que llegar a Australia a activar la visa y a quedarse. Hay gente que va aquí a la visa y se devuelve porque no puede quedarse, pero ordinariamente el que se va. Y ese periodo de viaje no es más allá de 9 meses. Si uno llega a la visa en enero y dice: bueno, la próxima Navidad no me olviden hijos. Ese es el proceso. En total, el primer paso del proceso se hace identificando la ocupación, identificando la entidad y cumplir los requisitos de la entidad. Yo creo que antes les comentaba, los arquitectos van al Consejo de Escritura, los contadores acá, los ingenieros del Colegio de Ingeniería, y la gente de sistemas va a la Australian Computer Society. En el anterior que y esos 5 meses puede uno hacer un estudiante. Sí. E ingresar todo eso en verano. Correcto. Es decir, este periodo tú puedes estar en Australia o fuera de Australia. Con visa de estudiante. Sí, sí.
Lo que pasa, lo que uno tiene que ser muy cuidadoso es que si uno va a pedir patrocinio del Estado para completar los puntajes, si uno va a usar estos puntos del patrocinio del Estado, tiene que ser muy cuidadoso porque muchos estados no patrocinan estudiantes. Entonces, por ejemplo, si tú estás considerando, me voy a postular como estudiante mientras estoy haciendo el máster, hago mi visa residente, ojo, porque eso hay que tenerlo perfectamente coordinado. Porque si no, no puede que lo eches a perder. Pero si lo coordinas, muy posiblemente lo puedes hacer. ¿Había otra pregunta también? La aplicación de salsa incluye netamente a núcleos de familia o personas solteras también pueden aplicar. Por supuesto, claro que sí. Y como soltero también. Hay un altísimo porcentaje de personas que se van solas. No duran solas mucho tiempo, pero sí, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Una pregunta. Ahora, en mi caso particular, yo voy a estar 4 meses en Estados Unidos, estudiando inglés, voy a partir en 2 meses, ¿sí? Yo puedo iniciar el proceso desde antes de irme con la CIS, y cuando regrese, estamos hablando de septiembre, casi 6 meses después, adelantar parte del proceso de los 5 meses, porque mi propósito es irme a estudiar inglés para Estados Unidos. Perfectamente. Perfectamente. Si ahorita, según lo que entiendo, yo aplico, tengo 2 puntos, pero también voy a viajar con mi pareja que está haciendo lo mismo que yo en Estados Unidos, también puedo, digamos, como arrastrar. Definitivamente. Ahora, el concepto de pareja es un concepto muy específico. Se entiende como pareja estando casados o teniendo una relación de por lo menos de 12 meses de convivencia. Es decir, novio no vale. Okay. Es decir, tiene que ser pareja en ese sentido. Bueno. Entremos a la validación de profesionales de sistemas. Estos son algunos de las ocupaciones o de las específicas ocupaciones que tiene el área de sistemas. Y cada una de ellas está perfectamente definida, en el sentido que, por ejemplo, tenemos este ejemplo. Cuando a usted le dice que una persona es un business analyst, hay una definición donde ella dice, un business analyst es una persona que tiene este trabajo principal y adicionalmente ellos determinan unas tareas donde ellos dicen, mire, un business analyst es una persona que hace esto, esto, esto y esto. Y esto es completamente diferente de lo que hace, por ejemplo, un database administrator o un software developer. Y parte de nuestro trabajo es sentarse con ustedes y decirle, bueno, cuéntenme usted qué hace. Entonces empieza el colombiano típico, no, es que yo soy el de sistemas. Y el de sistemas en la empresa hace de todo. Entonces el de sistemas es el que programa y compra y maneja los proveedores y está pendiente de la seguridad y hace todo. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, vamos a ver cómo vamos a organizar esto. Esa multi, ¿cómo diría? Esa variedad de tareas que tenemos nosotros en Latinoamérica hace que esa parezca muy difícil y muy fácil a la verdad, porque cuando uno tiene de muchos escoger, pues escoge lo mejor, pero tiene que escoger el proceso para la ingeniería. Bueno, y esto pues es parte, digamos, de una parte muy importante del proceso de entrevista que tenemos con ustedes. Nosotros antes de la entrevista les pedimos una hoja de vida, donde nos manden con las funciones de lo que hacen en cada uno de los cargos que han tenido. Y nos sentamos y lo evaluamos. Nosotros tenemos, gracias a Dios, una muy buena experiencia. Evaluar.
gente y sistemas y tenemos asesorías, consultamos para saber por dónde podemos orientar mejor a cada candidato. Desde el punto de vista de presentación al departamento, a la Australian Computer Society, estas son básicamente las variables que se deben. El primer elemento es el nivel académico. Y el nivel académico, en el caso de la gente de sistemas, es supremamente interesante. Porque cuando uno habla de nivel académico frente a un contador, frente a un arquitecto, la cosa es muy simple. Pregrado, especializaciones, máster, doctorado. En el caso de ustedes no. Ustedes tienen certificado Cisco número cuántos y tienen un CNA en tal otra cosa. Y lo interesante es que la Australian Computer Society toma esos certificados con valor académico. Entonces una persona puede decir, mire, yo soy un, ¿cómo es? Microsoft Certified Professional. Eso vale como si fuera un diplomado. Y en ese tipo de cosas hay una serie de elementos que hay que entender muy bien. Aparte del nivel académico, evidentemente, de ese nivel de complejidad, viene el nivel de relevancia de los estudios. Es decir, si una persona dice, mire, yo tengo un Microsoft Certified Professional, lo que sea, seguridad o telecomunicaciones, pero me voy a presentar en otra ocupación, puede que no me sirva. Tienen que ser highly relevantes, como dice la ley, o como dice la guía de Computer Society. Y si son relevantes, se requiere un número de años de experiencia. Entonces, se requiere un mínimo de 2 años. Digamos el caso más sencillo. Ingeniero de informática y la persona ha hecho, digamos, el énfasis de su carrera fue desarrollo. Y es un desarrollador. Claro, ¿de qué se va a presentar? Se va a presentar como desarrollador. ¿Cuántos años de experiencia le van a pedir? 2 años de experiencia. O sea, se graduó en el 2012, hizo 2 años de experiencia, a partir del 2014 empieza a contar la experiencia profesional. Entonces, Australian Computer Society dice, sí señor, el día en que este candidato se calificó fue la fecha tal del 2014. También funciona al contrario, es decir, mire, esta persona que terminó su carrera en el 2014 ya venía trabajando como desarrollador, entonces cumplió los 2 años antes del 2014. Esperábamos a que llegue el 2014 porque cumple los 2 requisitos, y apenas cumple los 2 requisitos, arranca. Entonces, ese que se graduó en el 2012, que era el del ejemplo, perdón, a partir del 2012 ya le va a dar una experiencia profesional. Pero digamos que esta persona hizo su bachelor, pero su bachelor no tuvo énfasis en programación, sino tuvo énfasis en, ¿qué sé yo? ¿Perdón? Gerencia de proyectos. Entonces le dice, mire, qué pena, sus estudios no es relevante a desarrollo. Le voy a pedir 4 años. Le voy a pedir 4 años de experiencia. Y cuando se cumplen los 2 requisitos, los 4 años de experiencia y el bachelor, ya a partir de ese momento se entiende calificado y le cuenta la experiencia profesional. Pero digamos que no tiene bachelor, sino que la persona tiene una tecnología. Entonces dice, ok, perfecto, 6 años de experiencia. Y digamos que no tiene nada. No tiene nada relevante. Miren, yo soy administrador de empresas. Pero pues la vida me llevó al área de sistemas y listo, ¿usted sabe qué? Usted va a escribir unos ensayos sobre estas áreas y me va a demostrar lo que usted sabe de estas áreas. Y si usted tiene 8 años de experiencia, yo lo valido. Y puede entrar también. Entonces, en esa combinatoria que se puede generar es donde se determina la fecha a partir de la cual es la experiencia profesional. Y retomando lo que tú preguntabas, el administrador de empresas tiene los 15 puntos porque tiene su bachelor, aunque no esté relacionado. Y a partir de los 8 años de experiencia, perdón, de los 8 años de experiencia, ya le van a experiencia profesional. Sí quedó como
Claro. Sí, ¿cómo entra a operar los papers, la producción académica de biblioteca? No tiene. No, para estos efectos no. El otro factor, el inglés. Si te vas para Estados Unidos, ten en cuenta que te tienen que preparar para este examen. Hay muchos exámenes internacionales, el TOEFL, el TOEFL, el TOEIC, que está muy de moda. No, Australia en este momento, y yo creo que eso no va a cambiar en el futuro cercano, IELTS o IELTS. Señora. Me han comentado que el inglés que manejan en Australia es diferente a otros lugares. Eso implica el hecho de hacer cursos de inglés, como dice en Estados Unidos, en otro país diferente. Mira, para efectos de la IELTS no. Para efectos de la vida corriente es terrible. Porque cuando uno llega a Australia, después digamos de haber aprendido inglés americano, la mayoría de lo que aprendemos nosotros, uno no entiende nada. No entiende nada, el acento es tan marcado. Es como cuando te puede pasar que vos vas y llegas a Chile. Y dices, pero por Dios, esta gente que habla. Es un acento. Y hasta que uno no coge el oído, no educa el oído, le cuesta muchísimo. Pero no pasa a ser un acento, ¿verdad? Una que otra palabra. Pero el que sabe inglés sabe. Ahora, tú puedes hablar inglés americano, te van a identificar como que tienes acento americano, pero te van a entender. Cuando se llama pareja para el cónyuge o para ese núcleo familiar, digamos hay un aplicante principal, pero para el núcleo, ¿hay algún programa cuando uno llega de apadrinamiento para el hijo? Sí, señor. Sí. Okay. El aplicante principal tiene que sacar un mínimo de 6 y tiene que cumplir el puntaje, ¿cierto? El cónyuge o la pareja, no. El cónyuge tiene dos alternativas. Bueno, tiene una alternativa. O saca 4,5 en el IELTS, que es un inglés lo que se llama funcional, y ese sí es el inglés de funcionar, ¿no? El más básico. O paga un curso en Australia y lo toma ya. Es un curso de 510 horas, es un curso bastante bueno. ¿Pero eso lo puedo hacer cuando llegue? Sí, señora. Okay. Sí, señora. ¿Qué costo tiene? $4,885. ¿Usted no son las cifras de los cursos de preparación para el IELTS? ¿Cómo? Las cifras de los cursos de preparación para el IELTS son de cuántos van. 740 en el colombo americano y más o menos lo mismo en los 7 pesos. ¿Por vez? Sí. Como ven de 35 dólares. Bueno, entonces este es el inglés. Este es el curso de inglés. Aquí, pues, como Mauricio lo comentaba, el curso británico, el curso americano, preparan para este curso. Un poquito como que repasemos dónde estamos. Habíamos hablado del Skill Assessment, de Australian Computer Society, habíamos hablado del IELTS, presentamos la expresión de interés, esperamos que la ronda de invitaciones nos genere una invitación, presentamos la visa y momento de viajar. Si uno tiene apenas 60 puntos, el periodo que pasa para tener la invitación es aumentado. Sí, mira, en lo que nosotros llevamos de este año, que es cuando hemos visto el programa de Skill Select funcionar, con 60 puntos la visa se te demora entre 2 y 3 meses. Esa es la experiencia real. ¿Y la edad se toma a partir de qué punto? Muy buena pregunta. En el momento en que te llega la invitación. En el momento en que te llega la invitación se congela la edad. En general se congela todo. Muchas personas entran acá con 4 años y medio de experiencia profesional y cumplen los 5 años esperando que le llegue la invitación, se mejora la expresión de interés y sube puntaje. O tú entras aquí con una IELTS de 7, de 6, sacas el 7, mejora uno la expresión de interés. Una pregunta, volviendo un poco a un tema que acabo de recordar con respecto a la pareja. Ambos llegamos, después de tomar la decisión de viajar, con visa de residencia. Correcto. Ok. Ella tiene
ella tendría las mismas posibilidades de hacer un posgrado con los beneficios, tal cual. Sí, señor. Los dos llegan con los mismos derechos. Es importante mencionar de todos modos que esta visa, siendo una visa de unidad familiar, si eventualmente la pareja se disolviera en Australia, las dos visas se mantienen. No es una visa donde haya un dependiente de, no, los dos mantienen su visa. Cuando te acuerdes me avisas. Sí. Si yo arranco el punto 1 y voy viajo a Australia a hacer el curso de la visa. Sí. Yo con la visa de estudiante llevo la sección hasta unos 10 meses, más o menos. Eso me está dando hasta el punto 5. Sí. En ese punto yo estoy allá. Sí. ¿Me toca salir? No, ya no. Hasta el año 2012 era necesario salir. Y era muy simpático porque uno tenía a los clientes allá y le llega la aprobación de la visa y tiene que decirles, váyase, para que cuando entre, ya entre como residente. Era muy simpático porque como el viaje en luna de miel, un par de semanas, en que salía, iba a la embajada de Australia en Nueva Zelanda o en Indonesia y de la visa, no, ya no es necesario. Ya no es necesario. ¿Te acordás? Sí, me acordé. Cuando me ingresa a Australia, o sea, hay otros procesos de migración que te dicen, tú tienes que tener una solvencia económica de X cantidad de dólares representados a X cantidad de tiempo. Normalmente son 3 meses y es un monto como de $12,000. ¿Cómo funciona en Australia? Esto aplica exclusivamente para las visas de estudiante en Australia. Nosotros no estamos hablando de visas de estudiante, estamos hablando de visas de residencia permanente. Entonces, no hay un requerimiento de fondos. No obstante, algunos estados, cuando te piden a ti cuando te preguntan para la nominación, acá, estos estados dicen que usted tiene que mostrarle qué fondos tiene. Ningún estado, y estoy hablando ni de South Australia, ni de ¿qué otro estado? Ni de ACT, que es Canberra, ninguno está pidiendo demostración. Tienes que hacer la manifestación de que tienes el dinero, pero no tienes que mostrarlo. ¿De cuánto? Varía. Pero digamos, En promedio para una persona está en $30,000 y a partir de ahí aumenta de $5,000 a $10,000 por cada aplicante adicional a cada vez. Bueno, había otra pregunta por acá. Tú. ¿Cuánto puede costar un curso de inglés en Australia para preparación del examen? Mira, es que como nosotros no somos agentes de educación, no te tendría como una buena respuesta. Yo pensaría que hay un rango de semana entre 100 y $300. 7,000, 13,000, depende. Una pregunta que estamos ahí. Con el 4.5 del IELTS de la pareja, otorga los 5 puntos. Solamente es para no pagar el. Exacto, es solamente para no pagar. Correcto. Si tú quieres estos 5 puntos, la pareja tiene que tener 6, tiene que ser menor de 50 y tiene que tener ocupaciones de mano. Puede no tener experiencia. Depende de qué carrera tenga, ¿no? ¿Esa ocupación en demanda tiene que ser profesión o puede ser un técnico? Puede ser un técnico. Porque hay técnicas en demanda. Ok. Si se envía desde el punto 1 para la validación y en 3, 4 meses no viaja con el estudiante, ¿afecta el proceso? No. Pues sigue el proceso. Y de hecho tenemos varios clientes que lo hacen así. Varios. Vamos a hablar ahora de quiénes somos nosotros, es decir, qué es RS Australia, qué pueden encontrar ustedes en RS Australia. RS Australia es una agencia de migración que tiene sedes en Colombia, en Venezuela y en Australia.
La directora de la oficina de Colombia es Alexandra, que nos acompaña aquí atrás, la persona que estaría a cargo general del caso de ustedes. Somos una compañía regulada por el gobierno asturiano a través del MAR, que es la entidad del gobierno que nos vigila. Somos una compañía con 7 años de experiencia, ya tenemos cientos de visas aprobadas y ninguna negada, y eso nos enorgullece muchísimo, porque de alguna manera porque hemos entendido que el proceso de visas no es un proceso de chance ni de juegos de azar, sino de entender y aplicar la fórmula de una manera consistente. Somos, y ya lo veremos más adelante, unos absolutos devotos de los procesos y los controles de calidad, y eso es lo que nos permite garantizar resultados. Somos la compañía líder en Latinoamérica, después de mucho esfuerzo, y estamos muy contentos de serlo. Y ese compromiso por la calidad nos lleva a nosotros tener manuales de chequeo, tener procesos, tener auditorías, tener chequeos permanentes, porque sabemos que esto hay que hacerlo de una manera que da resultados. Cosas que ustedes encuentran en nosotros. El contrato está firmado por un agente de migración registrado en Australia, por lo tanto ustedes tienen el respaldo del gobierno australiano ante una eventual queja o ante una eventual insatisfacción. Solo tomamos casos con unas altísimas probabilidades de éxito, es únicamente cuando estamos seguros de que el caso cumple los requisitos que lo tomamos. Obviamente en este proceso, en estos 9 meses, puede cambiar la legislación, y ahí es donde la cosa se complica, y ahí es donde nosotros sacamos la caja de herramientas, porque nosotros no nos damos clientes. Cerrar la ocupación, ok, ¿qué se puede hacer con esto? Y de alguna manera mágica siempre hemos logrado encontrar soluciones, y eso hace que este trabajo sea supremamente divertido, que en vez de ser todo exactamente igual, siempre hay algo, siempre hay que poner algo de creatividad, siempre hay que poner algo de que eso se puede mover por acá, se puede crear por acá, siempre hay una alternativa. Valoramos la habilidad de cada caso antes de iniciarlo. Cada caso se desarrolla a través de un proceso parametrizado y creado por nosotros que nos permite llevarlo al éxito. Y pues, nuevamente, este tema de control de calidad. ¿Cómo funcionamos? Cuando ustedes quieren contactarnos, la persona que les abre las puertas, la persona que le da la bienvenida a la compañía de Yanira, seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Ella recibe la hoja de vida, les da una primera introducción, y la hoja de vida es evaluada por nosotros, que hacemos parte del comité jurídico, y se evalúa el caso. Es una evaluación donde se tienen en cuenta diferentes puntos de vista, donde se tienen en cuenta varios elementos, y uno de nosotros se reúne ya con ustedes en una entrevista para decir, mire, hemos evaluado su caso y consideramos que la mejor manera de orientarlo es esta. Nos quedan estas preguntas. ¿Por qué? Porque muchas veces la hoja de vida no deja una serie de preguntas. Muchas veces uno dice, hombre, ¿qué tal que haya hecho tal cosa? Porque no nos queda claro qué esa empresa que está mencionando qué es. Y nosotros entramos a los websites de las empresas y vemos a ver qué es esa cosa de Everest, y por qué se llamaba así, qué hacía allá y qué hacía acá. Y eso nos permite entender mucho el caso de cada uno de ustedes. El comité jurídico después aprueba el caso y les dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros nos sentimos seguros y muy contentos si ustedes nos exponen como sus agentes de migración. Les ofrecemos un contrato, la persona lo estudia, firma el contrato, paga y empieza el proceso. Apenas empieza el proceso, le asignamos lo que conocemos como un case manager, es decir, una persona que se dedica 100% a llevar su caso.
Entonces sabe que usted tiene hijos y que un hijo suyo está en el colegio y que el otro hijo no entra al colegio y que el niño tiene tarjeta de identidad pero el otro no tiene pasaporte y que lo que pasa es que, mire, lo que pasa es que este hijo es de una relación previa que yo tenía, entonces voy a necesitar el permiso del papá. Ahora no se preocupe, nosotros le redactamos el permiso del papá para que pueda salir. Toda esa serie de cosas que hacen que un caso sea individual. Y eso es tener un case manager, tener una persona que se sabe todos los detalles de mi caso y que sabe que lo que pasa es que la empresa número tal, salí peleado, entonces no me van a dar referencia laboral. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces yo me puedo sentar con él, con Juan Carlos, por ejemplo, que es un case manager, y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer si no nos dan referencia laboral? Mire, ¿sabe qué? Hagamos una declaración de extrajuicio y esa declaración de extrajuicio va a ser así y tal. Eso es tener un case manager. El case manager tiene control. Señor. No empieza por ser que viaja como tiene oficina en Australia. Sí, tenemos oficina en Australia. Exacto. Margarita está en Australia. Y ahora hay una cuarta case manager que no alcanzó a salir en la foto, que se llama Grace. También, sí. Entonces, ahora, mira, el tema de Internet hace que donde vos estés sea cada vez menos relevante. Estos procesos cada vez son más online, cada vez más. Si el movimiento de papeles casi siempre, cada vez se ha minimizado. El case manager, él da una atención personalizada, tiene un contacto de índole semanal de avances, se revisa todas las cosas 2 veces y bueno. Y hablemos de plata, que eso siempre es interesante. El proceso para entrar, digamos, para hacer un panorama, para una persona está costando aproximadamente $9,000. Para una pareja hay que sumarle otros 1.700 más, es decir, para una pareja serían $11,000. ¿Por qué? Porque cuando hay una pareja, al costo de la visa hay que sumarle el 50% de esos 3.500, que es el costo del segundo aplicante. Okay. Estamos hablando entonces en este caso de una persona sola. Cuando arranca el proceso hace un pago de $1.500. La validación del título, en el periodo de la validación del título, estamos todavía dentro de la primera parte. El IELTS tiene un costo en dólares australianos de 235. Aquí se paga, pues, evidentemente, en pesos colombianos. El costo de la homologación ante la ACS es de $520. Las traducciones, hay que traducir una serie de papeles. Entonces, aquí tenemos un valor como para tener una provisión. A veces es un poquito más, a veces un poco menos, pero ordinariamente, en el caso de los ingenieros de sistemas, no es mucho lo que hay que traducir. No hay que traducir contenidos programáticos, ni hay que traducir mayores. Bien, los horarios profesionales, ya el segundo pago, el momento que se van a presentar los documentos ante la ACS, y hasta ahí vamos, digamos, en el primer la primera suma que llega a eso, 3.900. Radicamos el proceso de interés y esperamos recibir invitación. Cuando llega la invitación, se paga la visa propiamente dicha, 3.500 por el aplicante principal, más 1.700 por el aplicante secundario, y por cada hijo menor de 18 años, $880. El último pago de horarios, que son 1.500, para un total, ya, del momento de la visa, de 4.460. Y en un total de esos $9,000 por persona, pues cuando es una persona, o de 11.000 cuando es una pareja. Hay un descuento para los afiliados de ASIS, que es de ¿cuánto es, Alexandra? Les otorga descuento tanto en la entrevista como en el contrato de seguridad inicial. En la entrevista tiene un valor de $190,000 para los que nos presenten el carnet de miembros de ASIS, se les caen $160,000. Sea una persona o la pareja o
la entrevista como tal. Y los contratos son 3.000. 1.300 dólares. En total no. En total, 315 dólares en total de proceso. Sí, pues, 105 por cada pago. ¿Cómo iniciar? Mándenos la hoja de vida. El primer paso. Mándenos la hoja de vida a este correo electrónico. Este es el de Yanira. Ella es la que recibe las hojas de vida, nos las presenta para la evaluación. Nosotros evaluamos la hoja de vida. Si vemos que hay posibilidades, lo invitamos a una entrevista. En la entrevista ya previamente el comité ha evaluado el candidato y se reúnen con algunos de los consultores, con algunos de los miembros del comité que le dicen: hemos hecho esto, hemos hablado de esto, creemos que el camino es por acá, tenemos estas preguntas, ese sería el caso. Y la persona pues aquí decide si arranca o no arranca. Muy recomendado que vayan con su pareja a esa reunión. ¿Por qué? Porque aunque el líder de la visa sabe en la parte técnica, la pareja tiene una cantidad de preguntas de cómo es la vida en Australia, que si pasa, que si puedo llevar la secadora de pelo, que si no la puedo llevar, que si... cantidad de cosas de la vida corriente, y son muy válidas, se envían contratos y si nosotros vemos que el caso se puede llevar a ofrecer uno de sus servicios, arrancamos el contrato cuando usted lo considere, ¿no? Ese es el proceso, básicamente, ese es el proceso de arrancada. ¿Preguntas? Tengo un par de preguntas. La primera es, digamos, ya que estamos en este contexto de la CIS, ¿existe alguna ventaja de esta profesión con respecto a las otras o simplemente una más de la lista que está en demanda? No, yo pensaría que no hay una ventaja, pero te cuento que el universo de profesiones, el tener una profesión en la lista, eso es una mancha. Es que hay muchísimas que están por fuera, pero muchísimas. Es decir, es que si tú coges el código de ocupaciones y te das cuenta cuántas hay en la lista, yo pensaría que menos del 10%. Menos del 10% están en la lista. Es decir, en este momento es supremamente selectivo. De lo que nosotros hemos visto, nosotros hemos pasado de tener, pues, creo yo, unas 500, 700 ocupaciones a tener 100 y pico que hay ahora. Y la otra pregunta es, si uno no alcanza los 60 puntos, ¿no hay nada que hacer? No hay nada que hacer. Ahora, lo que pasa es que de alguna manera uno puede lograr los 60 puntos. Es decir, mira, no los tienes hoy, pero si logras este IELTS vas a completarlos. O en ese momento no los logras porque no alcanzas a los 5 años de experiencia, pero en un año los vas a tener. Entonces, esa es la idea, de ver alternativas. Cuando no alcanza los 60 puntos mínimos, ¿hay algún proceso de apelación? No, eso de alguna manera eso es lo terrible, que cuando tú presentas el caso de inmigración verifica y dice: qué pena, usted no tenía los 5 puntos por 3 años de experiencia porque verifiqué y usted no entró en febrero del 2012, sino en febrero del 2013 y tenía la visa, se perdió la práctica. Pero podría volver a presentar. En el caso que es en pareja, esos $11,000 son australianos. Sí. Estas cifras son en dólares australianos, sí, señor. ¿A cuánto equivale? 1.700, 1.800 pesos colombianos. Como 90 más o menos. ¿Cómo? Como
90 del americano ahorita. Como 90, sí, más o menos. Está oscilando cerca de los 90 centavos. Ha bajado hasta 85. Ahora no me acuerdo cuánto está. Es más o menos entre 85 y 90 centavos de dólar americano. Claves para el éxito del proceso: realmente tener más gente de migración. Lo recomendamos. Háganlo con nosotros, háganlo con otro agente de migración, pero tienen agente. Ese es un proceso, como ustedes se puedan dar cuenta, costoso. Y definitivamente, todos ustedes son profesionales. Ustedes pónganse a pensar que a alguno de ustedes, que algún conocido usted le dice: mire, yo quiero hacer una cosa de sistemas. Usted le dice: maestros, para eso hay especialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que los proyectos se complican, que saber las cosas es importante. El conocimiento, la información da herramientas que otra persona no tiene. Y eso es lo que nosotros le ofrecemos a ustedes. Cuando ustedes entran personalmente a la página de inmigración de Australia, ustedes van a ver cantidad de información. Pero la interpretación y saber cómo funciona eso es otro. Otro tema importante: suministrar información exacta, ser eficiente en el tiempo. Eso es un elemento crítico. Hay personas que comienzan el proceso y no lo mueven rápido. Eso es peligroso, porque la ley está hecha para cambiar. Entonces uno ve una alternativa hoy y dice: bueno, usémosla ya, es el momento de hacerlo. El caso es viable, salió el caso, salió la visa, el tipo se fue, todos felices. Si no se hace rápido, la ley cambia y la persona queda en el aire, y a veces hay que buscar soluciones, y las soluciones más costosas. Y moverse rápido, apoyarse en su case manager y dejarse guiar. Eso ayuda mucho. Y bueno, yo creo que con eso terminamos. Esta visa le puede otorgar a uno entrar a otros países que en este momento exigen visa a Colombia. No. Cuando tú tienes visa de residente permanente en Australia, tú eres colombiano con visa de residencia en Australia. El único país para el que a uno le sirve la visa y automáticamente es Nueva Zelanda. Si tú eres residente permanente en Australia, tú puedes irte a Nueva Zelanda y trabajar como si fueras residente en Nueva Zelanda. Pero aparte de eso, no. El día que vayas a ir a Japón o a Europa, tienes que pedir visa normal. ¿Y viceversa también? No, viceversa no. Es decir, si tú tienes visa en Nueva Zelanda, ¿puedes ir a trabajar a Australia? No, tienes unos permisos de tiempo. ¿Puedes pagar los costos? Suponiendo que se cumpla con, o sea, que la hoja de vida, todo el análisis que hacen ustedes cumpla con los objetivos. Entonces, para iniciar el proceso de enviar, vale $1.000. Correcto. Acá en Colombia. Sí, señor. Si uno viaja, el resto se va realizando ahí. Sí. O sea, que según eso, la parte de análisis y entrevistamiento tiene costo, tiene costo aparte de eso. Aparte, la entrevista tiene un costo de... ¿De cómo? 170. 160.000 pesos para la entrevista. Supongamos que acá uno hace el proceso y usted determina que no es un candidato a aplicar y se presenta la solicitud, pero luego dicen que no, entonces hay o sea, digamos que allá digan que no, si usted no tiene los 60 puntos, que predispone tal, ya. Y digamos uno quiere volver a apelar, por así decirlo, ese proceso de más, ¿qué costo tendría? Hombre, mira, no nos ha pasado. No nos ha pasado. Es decir, que nosotros hayamos presentado un caso, nos hayan dicho, verificamos si no fue válido. No nos ha pasado por dos razones. Bueno, creo que por dos razones. La primera es que cuando nosotros presentamos la evidencia, y ese es un trabajo que tú haces con el case manager, presentamos
necesitamos una evidencia que sepamos que sea verificable. El programa de migración es un programa tan parametrizado que el case manager, el que trabaja en inmigración, el asesor de inmigración, tiene un manual donde dice hay que verificar esto. Nosotros como agentes de inmigración tenemos acceso a ese manual. Nosotros sabemos qué van a verificar. Muy simple. Si usted presenta una referencia laboral, usted tiene que presentar recibos de pago. Si no tiene recibos de pago, podemos presentar reportes de fondo de pensiones. Entonces nosotros sabemos qué evidencia hay que presentar. Y presentamos eso. Nosotros sabemos de antemano qué van a pedir. Y somos cuidadosos de presentar eso. Ahora, hemos tenido casos donde, por ejemplo, ellos llaman a verificar al teléfono donde uno dijo la referencia laboral y contestan de otra empresa. En ese caso, nos dicen, mire, llamamos al teléfono tal y no nos contestaron de la empresa tal, sino de la empresa cual. Explíqueme qué pasó. Entonces, nos pasó una vez y lo que pasa es que esa empresa había cambiado de nombre. Entonces presentamos a la Cámara de Comercio diciendo, mire, esta empresa ahora se llama así. El cambio de nombre fue, y ahí está documentado. Perfecto. Pero sí, es cuestión de, eso es una responsabilidad del manager, de estar pendiente de que la evidencia que se presente sea sólida. ¿Qué elementos tiene que tener la hoja de vida que enviamos? Básicamente, estudios, cargos y funciones. ¿Qué pasa cuando una empresa ya no existe? Ordinariamente las empresas dejan rastro. Todavía hay cámaras de comercio, a ver si las empresas fueron compradas por otras. A veces simplemente, en último caso, nos toca hacer lo que se llama declaraciones de extrajuicio. Siempre hay. Es una hoja de vida normalita. Sí, una hoja de vida normal. Dentro de mi experiencia hay una experiencia, más o menos 2 años, casi 3, esa empresa se liquidó. Entonces, constancias de allá en cuanto a perfil y funciones, nunca las van a dar. Lo que reside en esa empresa solamente es trabajo y este fue el cargo. Perfecto. Eso, ahora, ese caso lo vamos a encontrar muchas veces, porque la ley colombiana obliga a las empresas a dar eso. Cargo, fecha de entrada, fecha de salida, salario. Y hay empresas que dicen, qué pena, pero yo no doy más. ¿Cómo se completa? Declaración de terceros, declaración de extrajuicio, descripciones de cargo. Hay cantidad de alternativas. Eso es lo que trabajas con tu tema. ¿Cómo es el manejo de los fondos de pensiones? O sea, lo que uno cotizó acá, si es homologable allá, para la pensión, ese tipo de cosas, ¿cómo se maneja? No. Ordinariamente, mejor dicho, no. Es decir, ordinariamente lo que nosotros le recomendamos a la gente es, cuando viaje, quédese con su fondo de pensiones acá, inscríbase como independiente y siga mandando platica. ¿Por qué? Porque eso es una plata buena, el sector financiero colombiano de verdad es un buen sector financiero, es decir, sólido, el rendimiento no es malo, siga cotizando, va haciendo una pensión en Australia y sigue haciendo su pensión acá. Cuando llega la edad de jubilación, usted tiene ahí su ahorrito. ¿Qué tan factible es irse y luego, después de un tiempo, llevar a muy factible. Depende del alguien, ¿no? Depende si el alguien es tu pareja, 100%. 100%, eso no hay duda. Si es un familiar, mejor dicho, si son los papás, también, siempre y cuando se cumpla un elemento que se llama el balance de familia. Es decir, uno se puede llevar a los papás para que vivan con uno si más de la mitad de los hijos viven en Australia. Como turistas, por supuesto, y hay unas visas para padres hasta de 5 años, bueno, eso es muy fácil, como turistas. De tus familiares, digamos, primos, sobrinos, tal, tú lo que haces es que les das unos puntos a ellos, pero ellos tienen que tener profesión, tienen que tener inglés, tú les facilitas con unos puntos, con 10 puntos, que es bueno, es muy bueno. Solo si no tiene amigos acá, no hay posibilidad
depende de qué tan amigo. Pero si son amigos normales. Esta visa me exige permanecer en Australia durante algún tiempo o si yo me quiero ausentar mínimo cuánto tiempo pues para que no sea afectada. Mira, la visa es una visa que es de residencia permanente, pero que inicialmente te sale por 5 años. Si cuando se cumplen los 5 años tú estás fuera de Australia y quieres volver, tienes que pedir una visa que se llama Resident Return, que es muy fácil de conseguir. Lo que pasa es que ordinariamente las personas no lo hacen porque como a los 4 años se hacen ciudadanos, no piden la visa. El punto es que esta visa te permite entrar y salir sin ningún problema. Es decir, uno no está obligado a permanecer un periodo específico en Australia. Pero si tú te quieres hacer ciudadano, tienes que cumplir 48 meses de vida en Australia. Y de ausentarse unas vacaciones de 2 o 3 meses. O sea, 48 meses no consecutivos. No consecutivos. Digamos que los 3 meses no te cuentan. Bueno, yo creo que muchas gracias por la atención, de verdad. ¿Perdona? Sí, señor. Sí, señor. Adiós. Bueno, un gusto.